Jesús, estamos a la mesa con el deseo profundo de que tú nos hables, Señor, a través de tu bendita palabra, que nos alimente, Señor, que ese pan bendito que es tu palabra nos fortalezca, nos ayude a crecer, a madurar, para que cada día creciendo vayamos aumentando de nivel hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, porque ese es nuestro deseo, ser como nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, que nos hables, que nos ayudes. Te lo suplicamos, te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula La anatomía de la tentación. Generalmente, cuando se habla de anatomía, se habla de conocer un cuerpo. Y usted sabe que cuando se va a estudiar un cuerpo muerto, se hace una disección. Digamos que se separa y se mira cada órgano. Entonces vamos a hacer lo mismo con lo que sucedió en Génesis, con la tentación. Vamos a mirar varias cosas interesantes allí para poder entender un poco mejor qué fue lo que sucedió en el huerto de Edén, cuando la serpiente con su astucia tentó a Eva, tentó a Adán, y ustedes saben que terminó todo. Amén. Pero entonces vamos a profundizar un poquito, aunque aquí hay mucha tela que cortar. Amén. Entonces, comencemos a hablar del lugar. Edén, el lugar de la tentación. Hay algo bien hermoso allí cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2, y es que dice la palabra que Dios mismo se tomó el trabajo de plantar el huerto. Ahora, ¿con qué propósito? Dice en el versículo 8 que después de que Él planta el huerto, después de que Él dispone ese lugar, entonces pone allí al hombre que había formado. Mira qué hermoso es el Señor. Él planta el huerto y pone al hombre que había formado allí en el huerto. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese lugar? Si nosotros queremos entender qué buscaba Dios plantando ese lugar, poniendo al hombre allí, podemos ir a mirar qué significa Edén. Y vamos a entender un poquito. Edén significa delicia, significa placer y significa deleite. Y allí se nos dice en Génesis que ese lugar, ese huerto estaba plantado de todo tipo de árboles. Y no solo eso, dice que de Edén salía un río que regaba el huerto, y ese río se repartía en 4 brazos. Ese lugar no era un lugar ordinario, era un lugar muy, muy especial, porque Dios era el que lo había plantado, lo había dispuesto. Si nosotros vamos allí, en Génesis 2, del 11 al 14, se nos habla de esos 4 brazos. 1, pisón. Pisón significa aumentar. Gión, ¿qué significa? Mira lo que había en ese lugar. Significa abundante. Y Dekel, el otro brazo, significa fuerte. Y Éufrates significa fructífero. Entonces miremos el lugar que Dios había dispuesto para poner allí al hombre que había creado. Era un lugar de comunión entre Dios y el hombre que había creado. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11, esto que dice allí se relaciona
mucho con lo que estamos leyendo acerca de lo que significa Edén y de lo que significa cada uno de los brazos de ese río que regaba el huerto. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud, delicias a tu diestra para siempre. ¿De qué gozaban Adán y Eva en el huerto de Edén? De plenitud. Era un lugar de delicias. ¿Por qué? Porque allí ellos gozaban de la cercanía con Dios. Pero allí llegó la tentación. Entre más busques la comunión con Dios, ¿qué va a suceder? El enemigo va a tratar de estorbar. Porque mire el lugar tan especial que Dios había plantado, un lugar de comunión. Ese lugar era la morada de Dios, donde Él habitaba y deseaba que ese hombre que había creado habitara con Él. Incluso vamos a Apocalipsis capítulo 22, porque hay una conexión escatológica entre el huerto de Edén y la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22, ¿ya lo tiene? Versos 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Y ahorita hablamos de un río que se dividía en 4 brazos que regaba el huerto, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Hay una conexión escatológica que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mire, 2 elementos, un río limpio de agua de vida y el árbol de la vida. Pero entonces, ¿qué mensaje hay allí? Y que se conecta con el huerto de Edén, que la vida proviene de Dios y que esa vida consiste en la cercanía con Dios. Por eso el deseo de Dios de que en ese lugar, en ese huerto, ese hombre que había creado habitara con Él, en comunión íntima con Él. Entonces hablemos primero del lugar, el lugar ideal. Pero en ese lugar ideal va a venir la tentación. Porque vemos que al final ellos son expulsados, porque ceden a la tentación. Usted y yo siempre debemos buscar ese estado de comunión íntima con Dios, pero tenemos que saber que el enemigo va a hacer hasta lo imposible para romper esa comunión con Dios, que eso fue lo que sucedió allí. Pero eso depende ya de nosotros, si cedemos o nos mantenemos firmes. Hay otra cosa que podemos ver allí: el árbol de la vida. Ahora, la Biblia nos dice que en medio del huerto habían 2 árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos 2 árboles estaban en medio del huerto, pero vamos a hablar primero del árbol de la vida. Respecto al árbol de la vida hay 2 posturas que yo se las quiero traer porque las 2 me parecen muy interesantes. La primera dice que el árbol de la vida era un privilegio. La otra dice que el árbol de la vida era una recompensa. Entonces la primera dice que antes de la caída, Adán y Eva tenían acceso al fruto del árbol de la vida y que ellos podían comer del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Esa postura se basa en lo que Dios le dice a Adán. Le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás. Hay una restricción, pero la restricción es sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. No menciona al árbol de la vida en ningún momento, aunque ambos árboles están en la mitad del huerto. Entonces esta postura dice, como no lo menciona, quiere decir que ellos podían comer. Amén. Eso dice esta postura. Es más, cuando ellos caen, cuando ellos desobedecen, Dios toma una medida. Dice, los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Miremos que habla de un camino de regreso, o sea que era un camino que ellos ya habían recorrido antes. Y precisamente Dios lo que hace es cercarlo para que ellos no puedan regresar a comer del fruto del árbol de la vida. Entonces esa es una postura. Esa es una postura. Hay otra postura. Entonces esta postura nos habla del fruto del árbol de la vida como un privilegio. Ellos tenían el privilegio de comer del fruto, pero perdieron el privilegio, ¿cierto? Ahora yo le quiero mostrar la otra postura. La otra postura dice que era una recompensa. Me parece interesante también, porque dice lo siguiente, que ellos antes de la caída no habían comido el fruto del árbol de la vida, porque en Génesis 3:22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Puede ser, amén. Ahora, esa postura dice que lo que a ellos les garantizaba la inmortalidad no era comer del árbol de la vida, sino obedecer a Dios, porque dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la inmortalidad está basada ¿en qué? En su obediencia a lo que Dios había dicho. Y hay otro pasaje con el que se refuerza esta postura, y es lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, que le da una promesa y le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces digamos que se podría concluir que en cierta medida, al ellos no vencer la prueba, no pudieron obtener la recompensa, que era comer del árbol de la vida. Entonces son dos posturas diferentes. ¿Cuál es la correcta? De pronto, esto es el tipo de cosas que usted la lleva al cuadernito que titula cosas que le preguntaría al Señor cuando esté con Él. Porque uno mira y dice, puede ser una, puede ser la otra. Pero eso no es lo importante. Es como el tema de Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Eso no importa. Lo importante es que Dios formó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es igual, porque ¿qué es lo central allí? ¿Qué es lo importante? No que fuera un privilegio o que fuera una recompensa, sino que cuando ellos desobedecieron, perdieron el acceso al árbol de la vida. Eso es lo importante. Que antes comían o que no pudieron comer, pero en todo caso, fuese una u otra, cuando ellos desobedecen, son expulsados y pierden el acceso al árbol de la vida. Pierden el acceso. Ellos son sacados del huerto, son expulsados. Es más, mire la condición de ellos dentro del huerto. Tenían todo tipo de frutos,
extendían la mano, tomaban y comían. Ya cuando son expulsados, les toca trabajar duro para poder comer. Todo cambia, todo cambia. Pero entonces, mira todas las cosas que ellos pierden. Ahora hablemos del otro árbol. El fruto prohibido. La prueba. Mire, cuando usted va y lee Génesis capítulo 2, allí lo que nos muestra la palabra es la bondad de Dios. ¿Por qué? Mire, Génesis 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No solo eso, sopló en su nariz aliento de vida. Lo que hablamos ahora. Luego, ¿qué hace? Planta un huerto en Edén, al oriente, y pone allí al hombre que había formado. Mire la bondad de Dios. Hace que nazca de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hace que salga de Edén un río para regar el huerto, un río que se divide en 4 brazos. Mire, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Toma al hombre, lo pone allí para que labre y guarde el huerto. Le da autoridad a Adán sobre los animales cuando le permite a él nombrarlos. Y no solo eso, sino que al final dice la palabra que de la costilla que toma de Adán hace una mujer y se la presenta. Eso nos habla de la bondad de Dios, de cómo el Señor no se cansa de bendecir. Ahí vemos bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Pero entonces, ¿qué sucede? A veces creemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal era un fin, y no era un fin, era un medio, era el instrumento que Dios había escogido para probar la obediencia de Adán y Eva. Dios los estaba probando. No era un fin, era un medio, era un medio. Es como cuando hablamos del dinero. El dinero no es un fin, el dinero es un medio. Cuando para usted el dinero se convierte en un fin, ahí es cuando sucede lo que dice la palabra del amor al dinero. El dinero es un medio, no es un fin. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal era un medio. Dios los estaba probando porque mire, el conocimiento del bien y del mal se puede obtener de 2 maneras: manteniéndonos firmes en la prueba o cayendo en la tentación. Porque mire, no es que el Señor les estuviera negando a ellos el conocimiento del bien y del mal. El Señor en ningún momento lo estaba negando. El problema estaba en la manera de obtener ese conocimiento. Lo que pasa es que ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque mire, usted puede aprender el bien en oposición al mal o el mal en oposición al bien. ¿Cómo así? Yo aprendo el bien en oposición al mal cuando tomo la decisión de obedecer. Cuando yo tomo la decisión de obedecer, yo decido por el bien. Pero usted también puede aprender el mal en oposición al bien, y eso sucede cuando cedemos a la tentación. Me explico. Cuando usted y yo decidimos desobedecer a Dios, ¿qué estamos eligiendo? Estamos eligiendo el mal. Y sabemos que si elegimos el mal, vamos a sufrir las consecuencias de esa elección. Y cuando usted y yo estamos sufriendo las consecuencias de esa elección, entonces allí entendemos lo diferentes que son el mal y el bien, pero ya desobedecimos. Ahí está el conocimiento del bien y del mal.
pero desobedecimos. En cambio, si usted y yo decidimos obedecer, ¿qué estamos eligiendo? El bien. Y cuando yo decido obedecer, entonces allí puedo disfrutar de las bendiciones que implica esa elección. Y allí entendemos que el mal no vale la pena. Para entender mejor este punto, vamos a Deuteronomio 30:15 y allí lo vamos a entender mejor. Deuteronomio 30:15. Mira lo que dice el Señor allí. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué? La vida y el bien, la muerte y el mal. Oiga, entonces de nosotros depende. Mire, ahí hay una Y. Usted decide por dónde se va. Usted decide qué camino toma. Adán y Eva desobedecieron. Dios estaba probando su obediencia allí. Ellos desobedecieron. Entonces dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque sabemos lo que vino después. Caín, Abel. Es más, Génesis capítulo 5, muerte tras muerte. El único que logró no ver muerte fue Enoc, pero el resto, muerte, 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 muerte. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Es que ahí está la vida, en la cercanía con Dios. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mire, por ejemplo, una persona comete un delito. ¿Qué eligió ahí? El mal. Y por ese delito va a parar a la cárcel. Y allí en la cárcel, cuando esté tras las rejas, va a anhelar la libertad, pero no la va a poder tener, porque eligió el mal. Ese es su castigo. Y allí va a entender la diferencia entre el mal y el bien, pero decidió hacer el mal. Dios estaba probando si ellos iban a decidir obedecer o rebelarse, si ellos iban a tomar el camino del bien o del mal. Ceder a la tentación es elegir el mal. Y cuando usted y yo elegimos el mal, vamos a experimentar las consecuencias. Y vamos a decir, no hubiera hecho eso. Vamos a entender la diferencia entre el mal y el bien. Pero si usted y yo tomamos la decisión de obedecer, vamos a disfrutar de las bendiciones del bien. Y ahí está la clave, vamos a lograr entender lo que es el mal sin necesidad de experimentar el mal. En cambio, Satanás te empuja a que experimentes el mal, pero eso te lleva a la cautividad, a la muerte. Entonces ahí es donde aparece la serpiente.
la serpiente. Porque mire, Dios estaba probando a Adán y a Eva, pero allí aparece el maligno e introduce la tentación. Porque Dios no tienta a nadie. Dios te prueba que es diferente. La prueba, si tú resistes, si tú te mantienes fiel, trae bendición. La tentación, en cambio, busca hacerte caer, hacerte tropezar. La tentación viene del diablo. La prueba viene de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1 y leemos. Santiago 1. Desde el 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, mire que allí se nos habla de tentación y prueba. Porque ahorita lo miramos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miremos en el mismo escenario, la prueba y la tentación. Mateo capítulo 4 dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Para ser tentado por el diablo. Es más, en el versículo 3 de Mateo 4 dice: vino a él el tentador. O sea, en medio de la prueba aparecerá el tentador. Y vemos al tentador allí en Mateo capítulo 4 buscando por todos los medios que Jesús desobedeciera al Padre, igual que sucedió en el huerto de Edén. Buscando por todos los medios que Adán y Eva desobedecieran al Padre. Pero entonces hay algo bien hermoso, porque ahorita leíamos que Dios no puede ser tentado por el mal, y sin embargo la palabra es bien clara cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero sabemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué sucedió allí? Jesús es Dios, Dios no puede ser tentado por el mal. Y Jesús en el desierto fue tentado por el diablo. Allí en ningún momento se está negando la deidad, sino que se está confirmando la humanidad. Él fue tentado en su humanidad. Es como esto: Dios sabe qué es tener hambre, pero Dios no siente hambre ni sed. Sin embargo, la palabra nos dice que Jesús allí en el desierto sintió hambre. Y recuerde cuando se encontró con la mujer samaritana, sintió sed. Allí se nos está hablando de su humanidad. O incluso más tremendo, Dios no puede morir. Y sin embargo, el que murió en la cruz, Jesús, es Dios. Mira lo tremendo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es tremendo cuando en Filipenses capítulo 12 nos habla de la kenosis, porque él lo que hizo fue limitarse. Cuando él se vació, él se limitó. Y lo más hermoso es que por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, porque él, al encarnarse, él pudo experimentar, por ejemplo, qué es ser tentado, qué es la tristeza, tantas cosas él las experimentó. Por eso nadie te entiende mejor que el Señor Jesucristo. Entonces miremos lo que sucedió allí.
cuando leemos acerca de la serpiente en Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta. Mire, cuando vamos a Mateo capítulo 4, la palabra que se traduce como tentación también se puede traducir como prueba. Allí vemos las dos cosas: la tentación que viene de parte de Satanás, pero también la prueba que viene de parte de Dios. Las dos cosas sucediendo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pues resulta que esa palabra que se traduce como astuta allí en Génesis 3:1, también, dependiendo del contexto, se puede traducir como sensato. ¿Y qué significa sensato? Oiga, aquí hay una clave. Significa actuar o pensar de manera prudente, reflexiva y con buen juicio, considerando las consecuencias antes de actuar. ¿Qué le quiero decir? Que ese doble significado nos enseña que la mejor manera en la que usted y yo le podemos hacer frente a la astucia de la serpiente es actuando con sensatez. Es meditando. Porque la serpiente te va a querer enredar para que actúes por impulso. Eso fue lo que hizo con Eva. Ahora, ese ataque se vivió en 2 etapas. Y usted y yo las hemos visto. Primero, a lo que le dice la serpiente a la mujer. ¿Qué está buscando allí? Está buscando contaminar su mente con la duda. Mira lo que le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros sabemos que Dios no había dicho eso en ningún momento. Eso es una imprecisión, una aparente imprecisión, porque Satanás es bien astuto. Él lo que buscaba era producir un efecto en Eva. ¿Qué estaba insinuando allí la serpiente? Estaba insinuando, mire, ahorita leímos todo lo que Dios hizo en Génesis 2, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y allí lo que estaba insinuando la serpiente era que Dios, con la restricción que había puesto, aunque mire que estaba diciendo algo equivocado, pero el mensaje allí era: Dios es demasiado severo. Mejor dicho, ella le estaba buscando conversación. Le tiró el anzuelo. Sabemos que esto fue una imprecisión. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero ¿cuál es el mensaje allí? Dios es muy severo. Eso era lo que buscaba. Engancharla. Eso era lo que estaba buscando. Y lo logró. Porque mire, cuando ella llega y corrige a la serpiente, nosotros sabemos muy bien que ellos podían comer del fruto de todos los árboles y que la restricción se limitaba al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí vemos la generosidad de Dios. Pero miremos que cuando ella corrige a la serpiente, le añade a lo que Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis. O sea que ella empezó a considerar en su mente que la restricción que Dios les había puesto era demasiado severa, porque Dios en ningún momento dijo ni le tocaréis, pero ella se lo añade como diciendo: en sí la serpiente está equivocada, pero pensándolo bien, Dios es como muy severo. Mire, si alguien sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, es Dios. Mire la bondad de Dios. Ellos podían estirar la mano y comer de todo tipo de fruto, pero les dijo: de ese no. Cuando Dios te diga que algo no te conviene, no te conviene.
Punto. Obedece al Señor. Tú como padre, cuando adviertes a tus hijos respecto a algo, lo haces porque los amas. No podemos hablar de Dios como alguien severo, porque no es así. Siempre que Dios te dice no, es porque no te conviene. Entonces ya, como la contaminó, porque así es Satanás de astuto, por eso no le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Dice la palabra: resistid al diablo y él huirá. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí sí se le fue con toda. Y le dice: no moriréis. Ahí se quitó el disfraz. Ahí se quitó el disfraz. Dice: no moriréis. Mire, es más, la Biblia de las Américas dice: ciertamente no moriréis. Recordemos que Dios había dicho: ciertamente morirán. Entonces allí se fue de frente y le dijo: ¿sabes qué, Eva? Es que Dios es mentiroso. Y fuera de mentiroso, es egoísta. ¿Y qué sucedió con Eva? Como le dio lugar, se dio y puso a la serpiente en el lugar que le correspondía a Dios. Porque en lugar de seguir el consejo de Dios, siguió el consejo de la serpiente. Por eso la Biblia nos habla de no ignorar las maquinaciones de nuestro adversario, porque es muy astuto. Debemos ser sensatos. Sensatos. Decir: si Dios lo dice, es por algo. Si Dios dijo que no, es porque no. Así el diablo te pinta el mejor escenario, es el padre de la mentira. No, si Dios dice esto, es porque así es. Y entonces, ¿qué sucede? Ella es contaminada. Y dice la palabra que inmediatamente dice la escritura que sucede algo. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí la tomó. Y resulta que cuando nosotros vamos a Primera de Juan 2, del 15 al 17, se nos habla de tres cosas que se conectan perfectamente con lo que sucedió allí con Eva. Se nos habla de las cosas que el mundo ofrece: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mira cómo se conecta. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y la vanagloria de la vida. Y ahí cayó redondita. Ellos desobedecieron. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿dejó Dios de ser Dios? No. Dios retuvo su absoluta superioridad. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? Pasaron a ser pecadores. Y ahí se reveló el engaño de la serpiente, porque la serpiente había dicho: y seréis como Dios. Falso. Dios siguió siendo Dios, pero ellos perdieron su posición. Él tildó a Dios de mentiroso y egoísta. Pero el mentiroso, el que estaba mintiendo, era Satanás. A Satanás no se le cree. Es mentiroso. La Biblia lo dice. Es mentiroso. Si hay alguien veraz, es Dios. Él es veraz, Él es veraz.
Y entonces luego de eso, ya viene la parte triste, el pago, la muerte. Mire, la consecuencia de desobedecer a Dios, ¿qué era? La muerte. Y es algo tan seguro que el mismo Dios les dijo, ciertamente morirás. O sea, no era una posibilidad, no era una probabilidad, era una seguridad absoluta. Si ellos desobedecían, ¿qué les esperaba? La muerte. Mientras ellos se mantuvieran obedeciendo al Señor, eran inmunes al pecado. Pero cuando ellos desobedecen, son infectados por el pecado y llega la muerte. Y lo tremendo es que esa muerte se extendió a toda la humanidad. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero no se preocupe, que así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos justificados. Esa es la buena noticia, porque esta es una tragedia que sucedió hace muchos años y que nos afecta a todos, pero precisamente el Evangelio nos trae la buena noticia de que en Cristo hay salvación para todos nosotros. Porque mire, en 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo, hablando de Dios, dice que Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. O sea, nos habla de la inmortalidad como uno de los atributos de Dios. Y lo tremendo es que este atributo Dios se lo comunicaba a Adán y a Eva mientras estuvieron allí en el huerto. Él les comunicaba este atributo, pero cuando ellos desobedecen son expulsados y quedan condenados a morir. Y si usted lee en Génesis capítulo 5, Adán murió físicamente 930 años después de la caída. Sin embargo, en el momento en que desobedecieron, quedaron sujetos de manera inmediata a la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra muerte significa separación. Y el día que ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron separados de Dios. La expulsión del huerto de Edén, o sea, la presencia de Dios, significó para ellos la expulsión hacia la muerte. Esa fue la paga por su desobediencia. Pero la simiente de la mujer, y eso es lo hermoso, dice la palabra, que la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente, el postrer Adán. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que esa es la buena noticia. Denle un aplauso al Señor. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. El primer Adán murió a causa de su desobediencia. Pero la buena noticia es que el postrer Adán murió. Mire qué tremendo. El primer Adán murió. Mala noticia.
pero el postrer Adán murió. Buena noticia, el primer Adán murió por su desobediencia, pero el postrer Adán murió por obediencia. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso cantamos, fue obediente hasta la muerte, recompensa soy de su aflicción. Él murió por obediencia, Él murió por obediencia. Y por eso hay esperanza para nosotros. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, le fallaron al Señor y tuvieron que morir, pero vino Cristo a morir para que recuperáramos lo que ellos perdieron. Mire, Adán y Eva gozaban de una comunión perfecta con Dios en el huerto de Edén, pero cuando escucharon la voz de la serpiente, eligieron el mal y pecaron. Y la consecuencia fue que los expulsaran del huerto, que fueran separados de Dios. Y a eso se le conoce como muerte. Pero 6,000 años después, en el tiempo de Dios, vino Jesús, quien por medio de su sacrificio en la cruz nos reconcilió con el Padre y nos libró usted y a mí de la muerte, o sea, de la separación eterna de Dios. Por eso, una muestra de gratitud nuestra es buscar siempre obedecer, porque va a venir la serpiente a tratar de romper esa comunión con Dios, pero usted y yo debemos permanecer en obediencia. Y le quiero dejar esta frase para que la medite. Adán fue creado para la gloria, pero cubrió su gloria con vergüenza. Jesús, que posee la gloria, fue cubierto de vergüenza para que nuestra vergüenza pueda ser cubierta por su gloria. Esa es la buena noticia, esa es la buena noticia. Vemos todo lo que sucedió allí, en el huerto. Pero hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Y hay mucha tela que cortar allí, pero si usted, mejor dicho, si usted se quiere ir con un mensaje, váyase con este mensaje. Váyase con este mensaje. El primer Adán fracasó. Es más, usted mira cómo Dios escoge a ciertos hombres a través de la historia y todos fallaron, todos. De una u otra manera fallaron, pero vino Cristo y Él no falló. Tentado en todo, pero nunca pecó. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta el final. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. La paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay esperanza. Hay esperanza. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos porque si bien en Adán todos pecamos, Señor, y nos alcanzó la muerte, Señor, en Cristo. Todos, Señor, somos perdonados. En Cristo todos somos salvos de la muerte, de la verdadera muerte, que es la eterna separación de la presencia de Dios. Por eso el mismo Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque haya dormido, aunque su cuerpo sea llevado a una tumba, vivirá. Vivirá. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por haber muerto. Fuiste obediente hasta la muerte. Y por eso estamos nosotros hoy aquí. Somos el fruto de tu aflicción. Somos el fruto de tu aflicción. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre allí en la cruz. Gracias por haber aplastado la cabeza de la serpiente. Porque ciertamente la serpiente mordió tu talón. Porque ciertamente diste tu vida allí en la cruz y soportaste el sufrimiento, la humillación. Pero haciendo eso estabas aplastando la cabeza de la serpiente que tentó a Adán y a Eva en el huerto, de la serpiente que los hizo caer y que a causa de esa caída ellos fueran expulsados de aquel lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ti te damos la gloria. A ti te damos la gloria, Jesús. Las gracias, porque hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en ti, Jesús. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nuestra descendencia. La muerte no es el final. Porque si hemos de dormir, Señor, dormiremos en ti. Iremos a tu presencia. No nos espera una eternidad lejos de Dios. Nos espera una eternidad con Dios. Gracias, Señor, gracias. Dele las gracias al Señor. Dele las gracias. A ti, Jesús. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad. Me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor.
dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti Jesús, a ti Jesús, te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había en contra de mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Jesús, Señor, te damos gracias por tu sacrificio, Señor, porque en ti somos nuevas criaturas, por ser ese postrer Adán que trajo una nueva genética a nuestras vidas. Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Grande es tu fuerza y poder, grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos y ahora yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Yo
Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor, hermano, lo bendiga y lo guarde. Nos vemos mañana con